diputado, el maestro Rodrigo Cornejo, quien es un hombre comprometido con las causas sociales y además comprometido con la 4T jalisciense. Rodrigo, te habla Jorge Armando Rocha. ¿Cómo estás, estimado? Gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Hola Jorge, muchísimas gracias también a ti por el espacio y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en Sin Censura para hablar de este tema que tiene repercusiones dentro y fuera de Jalisco, que es el aparente suicidio de Raúl Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara. Lo pones como aparente. ¿Todavía tienes dudas de que pudo haber sido un suicidio, el del ex rector de la Universidad de Guadalajara, este cacique Raúl Padilla? Pues dudas van a sobrar siempre porque quien afirma que fue un suicidio en primera instancia es el gobernador del estado de Jalisco, citando a la Fiscalía del estado de Jalisco. En varios espacios que tú y yo hemos compartido, hemos hecho notar que la Fiscalía del estado de Jalisco todavía no ha sido depurada desde aquella ocasión que el gobernador Enrique Alfaro afirmó que estaba infiltrada por el crimen organizado o por la violencia organizada. Entonces, pues cualquier cosa que diga la Fiscalía del Estado de Jalisco no podemos de buena fe creerla a priori, sin cuestionarla. Y en segundo lugar, hasta que no se revelen elementos de información que nos hagan saber si de hecho fue un suicidio, porque este sería en la historia reciente de Jalisco el segundo suicidio de un rector de la Universidad de Guadalajara, valdría la pena hacer un análisis más amplio de la circunstancia que rodeó a este suicidio que de nuevo aún está por confirmarse, es aparente. No digo que sea lo contrario, pero hasta no ver información contundente, no creer. Y al igual que el rector anterior de la Universidad de Guadalajara, el maestro Carlos Briceño, que también cometió suicidio, un suicidio que dejó espacio a dudas, este acontecimiento trágico, sí, sucedió en un ambiente de confrontación de nuevo entre el gobierno del estado de Jalisco y en ese entonces rector Carlos Briceño y ahora con el factor de poder y el líder moral de la Universidad de Guadalajara, que es Raúl Padilla López. Así que yo creo que sí es la duda razonable la que vale la pena poner al frente cuando se nos dice que fue un suicidio. Ahora, vale la pena entonces entrar al tema de las circunstancias que giran en torno a la UDG, en torno al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, porque pues sí, yo creo que es importante siempre analizar no solo desde una perspectiva cortoplacista, sino entender cómo están las piezas del rompecabezas. Y en este caso, estamos hablando de una UDG con más bien un matiz conservador y un gobernador, Enrique Alfaro, que cuando llega, una de las cosas que dice es que el tiempo de Raúl Padilla como cacique ya se terminó. Yo no sé si al final del día se cumplió esta profecía por obra de la casualidad, ¿no? Porque cuando menos así lo planteó Enrique Alfaro, que ya se había terminado con su llegada al gobierno de Jalisco el cacicazgo de Raúl Padilla, quien, de acuerdo a esta información de la Fiscalía, se quitó la vida y hay una carta póstuma. Pero entiendo que las diferencias, y si no, corrígeme, y si no, explícanos. Entiendo que las diferencias entre Alfaro y Raúl Padilla pues no eran más bien ideológicas, sino por el presupuesto. O sea, decía Raúl Padilla y la UDG que no se le estaban transfiriendo los recursos suficientes, los recursos etiquetados a esta universidad. O sea, había un jaloneo por el presupuesto, pero hay que reconocer que los mismos grupos que apoyan la FIL de Guadalajara, que creó Raúl Padilla, son los mismos que están apoyando también a Enrique Alfaro. O sea, pongo un hilo conductor. Enrique Krause, por ejemplo, siempre muy presente en la FIL de Guadalajara, vociferando en contra de la izquierda, vociferando en contra de López Obrador, pero también Enrique Krause recibiendo contratos del gobernador de Jalisco y calificando al gobernador de Jalisco como Mariano Otero. Es decir, dentro de estas circunstancias no había diferencias de fondo entre Alfaro y Raúl Padilla, sino era más bien un tema de poder y de presupuesto. No sé cómo la ves. Y no nada más de poder y presupuesto, lo que hubo es una desaveniencia. Ya si nos vamos un poco más atrás en la historia, vale la pena reseñar que Raúl Padilla López fue quien desplazó al padre de Enrique Alfaro para convertirse en rector durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari.
La rectoría de Raúl Padilla López coincidió en todo el periodo de de Carlos Salinas de Gortari, excepto por un año. Así que vale la pena remontarnos a ese origen. Corrieron en el mismo carril del neoliberalismo y del Partido Único. Pero Enrique Alfaro durante mucho tiempo utilizó la plataforma de la Feria Internacional del Libro para presentar no nada más sus propias ideas, sino para conjuntar un bloque conservador que en el 2018 fue el espacio desde donde se presentó el proyecto cultural de Ricardo Anaya. Así que cuando el presidente López Obrador comenzó a mencionar a Raúl Padilla López en las conferencias mañaneras, también vale la pena entenderlo desde esa óptica. La Feria del Libro sí fue utilizada por un ariete por personajes no nada más como Enrique Krause, sino como Vargas Llosa, los ideólogos del conservadurismo de dentro y fuera de México que encontraron en la Feria del Libro un espacio para expresarse. Después de eso, no fueron intereses ideológicos, sino, como bien señalas, intereses económicos, intereses inmobiliarios e intereses políticos, que no son lo mismo que intereses ideológicos, lo que hicieron que Raúl Padilla López y Enrique Alfaro partieran por caminos distintos. Hace poco tiempo en Jalisco se constituyó un partido local desde la Universidad de Guadalajara porque los espacios que Movimiento Ciudadano le había dado a figuras de la Universidad de Guadalajara pues terminaron su ciclo. Y desde el grupo de la UDG que encabezaba Raúl Padilla López buscaron un espacio propio. Ese fue el primer signo de ruptura política, no ideológica, porque en realidad pues, los postulados ideológicos, como tú nos cuentas, se parecen bastante. Entonces, luego se hizo mucho más fuerte esta diferencia de opiniones entre ellos, porque en varias ocasiones Enrique Alfaro había mencionado que tanto Tlajomulco, cuando era alcalde, como Jalisco, iban a ser territorios libres de Raúl Padilla. Entonces, él transitó como gobernador y como alcalde por periodos en los que fue aliado de Raúl Padilla y periodos en los que fue adversario. De esta larga trayectoria que te cuento de muchos años antes de que el gobernador de Jalisco fuera gobernador, en el periodo en el que nos encontramos ahora mismo era un periodo de confrontación. Había una pelea por cientos de millones de pesos que el gobierno de Jalisco le retiró a la Universidad de Guadalajara para construir un museo de ciencias ambientales. Nos podríamos meter en los dimes y diretes legales, pero básicamente fue una medida de presión del gobierno del estado Jalisco a la Universidad de Guadalajara. Y esto se da en un contexto más amplio, no nada más en el contexto de que la universidad tenía un partido en el que tenía mucha influencia, un partido local, sino en acercamientos cada vez más fuertes entre la expresión de Morena en Jalisco y grupos y sectores de la Universidad de Guadalajara, que probablemente iban a hacerle la competencia en las elecciones de 2024 al gobernador. Así que esto no nada más se trataba de presupuesto, sino también de que la única fuerza lo suficientemente grande para hacer un dique de contención a las aspiraciones de Enrique Alfaro, incluso presidenciales, no nada más fue Morena, sino de repente la Universidad de Guadalajara comenzó a llenar ese papel. Y estas confrontaciones fueron fuertísimas, fueron diferencias que se ventilaron públicamente, que separaron a la sociedad jalisciense y que también pues no hay una única manera de resolverlas. En realidad, la reputación del gobernador y del ahora en paz descanse difunto exrector Raúl Padilla, no eran la mejor en amplios sectores de la sociedad jalisciense, a pesar de que a Raúl Padilla se le reconoce haber dejado un legado de la Feria del Libro, de festivales de cine internacionales en Guadalajara y una serie de instituciones culturales. Eso lo podríamos dejar un poco más para la coyuntura local, pero lo que necesitan saber nuestros televidentes y tu audiencia es que el gobernador del estado de Jalisco tenía un pleito fuertísimo que escaló a los medios, que escaló a confrontaciones que casi llegaron a los golpes entre empleados del gobierno del estado y funcionarios de la Universidad de Guadalajara, que es en el marco de este pleito que súbitamente un hombre que tenía a su disposición poder, recursos económicos, cierta reputación, pues comete suicidio súbitamente. Y eso es lo que cuesta trabajo explicar de manera sencilla, ¿no? Así es, tienes razón. O sea, no había en el horizonte algo que uno pudiera decir es que estaba particularmente presionado. Siendo un cacique, creo que ya se la sabía, ya había pasado por varias administraciones, tenía mucho dinero, mucho poder. ¿Por qué quitarse la vida? Hay quien hace la referencia del suicidio de su padre, que él mismo habría presenciado cuando tenía 18 años de edad y que ese pudo haber sido un factor. De cualquier manera, se tiene que hacer una investigación profunda, exhaustiva,
Pero el problema es precisamente allá en Jalisco, como en otras entidades, cuando suceden este tipo de casos, hay mucho ruido y pocas nueces, porque nos dicen, ay, se va a investigar a fondo, se va a llegar hasta las últimas consecuencias. En el caso, por ejemplo, del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, pues ya no sé en qué quedó, porque en su momento pues no había una sola persona consignada, creo que por ahí ya consignaron algunos, otros fueron saliendo. ¿Qué hay del autor intelectual y de la pena, la condena que habrá de cumplir? Entonces, pues la fiscalía tiene muchos problemas, lo que tiene que ver con las desapariciones, con las víctimas de homicidios, las fosas clandestinas, o sea, se le junta el trabajo y nos dicen que van a llegar al fondo, y luego pareciera que nada más es apostarle a que vaya pasando la tormenta y como que a la gente entre que se le va olvidando y surgen otros temas nuevos y al final del día no se sabe qué sucedió, ¿no? Y no solamente eso, yo creo que esto, por la lentitud con la que opera la fiscalía, esto es una lentitud deliberada, no necesito dar pruebas de ello porque no nada más es en los casos de desaparición, sino en los casos que han sido asesinatos políticos de alto perfil, como del exgobernador Aristóteles Sandoval. A la fecha lo único que tenemos es que los involucrados, incluso materialmente, en el asesinato de Aristóteles ya fueron liberados. Y mira cuánto tiempo ha pasado de ello. Así que va a ser muy claro que este problema político, el gobernador de Jalisco lo va a resolver, como siempre, desde la comunicación en redes sociales y con estos videos cortos que sus agencias de comunicación le manufacturan para intentar controlar o darle forma a la conversación pública. Las respuestas que la sociedad jalisciense debe buscar no nada más es este acontecimiento terrible, que de confirmarse, pues por los factores que tú decías, pues sí, claro, podría haber sido un suicidio, pero ¿qué va a pasar con el reacomodo de fuerzas y con la propia Universidad de Guadalajara? ¿Va a aprovechar el gobernador de Jalisco este momento de debilidad dentro de la Universidad de Guadalajara para seguirle reduciendo presupuesto, para seguir confrontándose, o incluso va a intentar influir ahora en la Universidad de Guadalajara? Que, poniendo aparte esto que tú y yo estamos discutiendo, es una universidad que tiene autonomía, es una universidad tan importante como la UNAM, por ejemplo, y por número de estudiantes no hay universidad en el país, aparte de la UNAM, que tenga más. Entonces, es un factor importantísimo en la vida de Jalisco. Lo que creo que debe garantizarse es que deje de haber una fuerte intromisión del gobierno del estado en la vida interna de la Universidad de Guadalajara y que aparte este momento en donde se va a comenzar a reorganizar la vida política de la universidad, porque es una universidad fuertemente politizada, que se le den garantías a todos los estudiantes y a los docentes dentro y fuera de la universidad de que van a poder hacer vida universitaria libre, sin amenazas y sin presiones. Hay estudiantes de la Universidad de Guadalajara organizados en todos los partidos políticos de Jalisco y a nivel federal. Y varios que somos egresados de esa universidad, como yo también, compartimos proyecto con el presidente y también hay opositores. Entonces, esa pluralidad debe preservarse. Yo creo que el gobierno de Jalisco va a intentar entrometerse en la vida interna de la Universidad de Guadalajara de maneras sutiles y de otras no tan sutiles. Y ahora vale la pena preguntarse si el gobernador va a seguir arremetiendo contra la propia UDG, a la que dijo que quería preservar de un cacique, cuando esta persona ya no está. Vamos a ver qué es lo que realmente busca el gobernador de Jalisco si ponemos atención a las acciones que lleve a cabo de ahora en adelante. Y vale la pena saber que ninguna acción que el gobernador lleve para influir dentro de la Universidad de Guadalajara se puede entender sin su aspiración presidencial, sin su fiscalía infiltrada por el crimen organizado y sin el pleito presupuestal que probablemente seguirá siendo como el bat, el ariete con el que el gobernador busque reducir la influencia de la Universidad de Guadalajara, cuando menos la influencia política. Bien, estimado Rodrigo, pues muchas gracias por este análisis, aprendimos mucho, creo que está por verse lo que viene para esta Universidad de Guadalajara, creo que sería una gran oportunidad para quitarse todo ese sesgo, toda esa carga conservadora. Bueno, sucede con otras universidades públicas, no solo la UDG, pero en este caso puede ser un buen inicio, un buen comienzo para que se amplíe el espectro de la universidad. No estamos diciendo que necesariamente tenga que ser solo de una corriente ideológica, pero no puede
estar secuestrada por el conservadurismo, que se amplíe, que quepa la izquierda, la derecha, que quepan todos en las universidades públicas, y creo que es una buena oportunidad en ese sentido, ¿no? Sobre todo la Feria del Libro. La Feria del Libro fue utilizada como plataforma de la derecha. Eso sí, ya no cabe, no vale la pena ni siquiera intentar interpretarlo. Si ves la primera plana de los invitados, los libros que se presentaron, la defensa supuestamente de la autonomía del INE que se hizo desde la Feria Internacional del Libro, queda claro que los reducidos espacios para figuras de la izquierda o que son afines con la 4T, nada más eran de este tamaño, pequeñísimos, para decir que había pluralidad. Yo esperaría que hubiera, no un equilibrio, porque eso tal vez no existe, pero sí una apertura a la pluralidad y que se puedan discutir libremente los postulados de la izquierda en la Feria Internacional del Libro y en las instituciones culturales que el ahora difunto Raúl Padilla López fundó, porque ese es probablemente donde ese sesgo se ve más fuerte. Y en la Universidad de Guadalajara yo diría que ahí sí, en términos generales, está garantizada la libertad de los estudiantes de organizarse política e ideológicamente, pero lo que yo esperaría también es que se pueda hacer vida orgánica dentro de la universidad con mucha mayor libertad, porque ahora más que nunca es que se va a necesitar la opinión de todos los estudiantes y nosotros los egresados para definir cuál es el futuro de la Universidad de Guadalajara. Y yo espero que ese futuro sea popular, democrático, respetuoso de los derechos, sobre todo de los profesores de asignatura, que tenemos una deuda pendiente con ellos para pagarles salarios dignos, y que nuestra universidad se engrandezca aún más. Es una universidad muy importante de la que muchos sentimos orgullo y yo siento que esa es la tarea pendiente y no se la podemos encargar como en el pasado a un grupo selecto de hombres que digan qué va a pasar con la UDG. La UDG es de quien estudia en ella, de quien la construye todos los días y ese futuro debe de ser construido con las grandes mayorías de la UDG, que son sus maestros, sus alumnos y sus egresados. Bien, estimado Rodrigo, pues muchas gracias por la entrevista, estamos en comunicación permanente, un placer y espero que en esta etapa, aquí en Sin Censura, sea la primera de muchas conversaciones que tenemos, aprendemos mucho siempre contigo. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti y a todos, a los egresados de la UDG, un gran saludo y a ti y a toda tu audiencia, y a Vicente Serrano. Muchas gracias. Bien, estimado Rodrigo Cornejo. Y bueno, pues, a ver, les tengo información de última hora.